El domingo es 20 de diciembre, es cuando vamos a tener y vamos a celebrar nuestra Navidad. En lugar de reunión va a ser un evento navideño, donde a través de este evento queremos darle el primer lugar a Jesucristo como lo que es nuestro Dios y nuestro Señor. Y pues vamos a tener un evento de actuación y musical para que inviten a todos los que quieran, que vengan a ver una obra, un evento navideño, y se vengan a gozar con todos nosotros. Si pueden traer hasta el cotorro de su vecino, a todos los pueden traer, y creo que va a ser algo muy especial y de mucha bendición. Vamos a vestir todo el auditorio para este evento navideño. Igual vamos a irnos preparando para los cantos y para la actuación de una obra que se está preparando para ese día especial. Bien, hemos estado hablando acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Y cuando habla la Biblia del reino de Dios, está hablando que el rey es Dios. El rey se vistió de carne y lo vimos nosotros, pero su pueblo no lo reconoció como rey y lo crucificó. El rey es Jesucristo. Él es Señor y Él es Dios. Y nos va mostrando la palabra de este reino que se le otorgó al pueblo de Israel, donde el centro de Israel era Dios. Y Dios estuvo hablando a través de los profetas, estuvo ministrándole a todo su pueblo de que vendría el Mesías, que vendría la manifestación de Dios aquí en la tierra. Esto era Jesucristo. Pero los sacerdotes, toda la estructura que gobernaba Israel y que decía que amaba a Dios y que buscaba a Dios, dejaron las cosas de Dios para tener ellos el control, para tener ellos el poder, para decir ellos cómo hacer las cosas de Dios, e hicieron a un lado a nuestro Dios. Y en estas tres parábolas que voy a analizar un poquito el día de hoy, que vienen en el Evangelio de Mateo, nos presenta Jesucristo toda esta transición, todo este cambio que es parte cuando a una nación, a un pueblo, se le quita el rey, se le quita la presencia de Dios, se le quita el gobierno de Dios a ese lugar y es traspasado a otra población, a otras generaciones, a otras personas. Y es tan importante entender por qué se les quitó, cómo ocurrió esa tomar lo que se les había dado y pasarlo a otras personas. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel no cumplió, no permitió y no hizo? Que aprendamos de él para que no caigamos en la misma condición de ellos, porque como dice la palabra, que si ellos siendo la raíz, el árbol original, no se les consideró el que pudieran volverse a Dios por la dureza de su corazón, mucho menos ahora la iglesia. Y he titulado el tema La oportunidad de vestirme de acuerdo a las bodas del Cordero. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro corazón para que podamos no solamente entender su palabra, sino que la podamos recibir en nuestro corazón y que su palabra pueda tener tal impacto en nosotros que la podamos vivir porque la creemos y la hemos aceptado como nuestra palabra. Padre, gracias por este privilegio. Gracias, Jesús,
por tenerte en mi corazón como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Padre, por revelarte al corazón de cada uno de nosotros a través de Jesucristo y poder abrir el corazón para recibirlo y abrir también el corazón para recibir a tu Santo Espíritu, que es Dios y que es Señor también sobre nuestra vida. Y que podamos vivir en esa unidad porque tú eres solamente uno. Te damos gracias y te pedimos que nos prepares para que tu palabra toque las cuerdas de nuestro corazón que requieren y necesitan ser tocadas. Te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estas tres parábolas que Jesús empieza a enseñar, que empieza a declarar, no es historia, una parábola, sino está haciendo una semejanza para que podamos entender lo que Dios está estableciendo. Y las tres parábolas se las dice a los fariseos, a los que están dirigiendo a Israel, por una pregunta que le hace. Y viene en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Los fariseos se acercan con Jesús porque son las multitudes las que siguen a Jesús y le dicen: ¿con qué autoridad haces las cosas que haces? ¿Y quién te dio esa autoridad? Es una pregunta muy fuerte, es una pregunta muy retadora, es una pregunta para hacerlo a un lado y refutar cualquier respuesta que diera. Y Jesús les dice: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les contestaré la pregunta que me hacen. Y les dice: claro que sí. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? También una pregunta que parece muy sencilla, pero también era muy complicada. Y se ponen entre ellos a dialogar y dicen: si decimos que era de Dios, nos va a decir: ¿por qué no creíste y por qué no te bautizaste en arrepentimiento? Y si decimos que es de los hombres, toda la gente, todo el pueblo se nos va a ir porque han tomado a Juan como profeta. Por lo tanto, le contestaron: no sabemos. Jesús les dijo: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y comienza a decirles las parábolas. No las voy a decir en el orden que vienen, pero las vamos a ver las tres parábolas. Está haciendo en el capítulo 22, que es la tercera parábola, empieza a relatar lo que es el reino de los cielos. En todas está refiriéndose al reino de Dios, que es el mismo que el reino de los cielos. Y está diciendo que hubo la fiesta que tanto esperaba el rey, la fiesta a la cual había sido invitado cada uno de los de la población del rey, y que en esta fiesta tan especial se iban a celebrar las bodas del Cordero, y que todos estaban involucrados, estaban listos para poder ir a esa gran boda a la cual se les había establecido. Y eso era un gusto para Dios, el celebrar esas bodas, como para cualquiera de nosotros cuando vamos a celebrar una de las bodas de nuestros hijos o de las hijas que la vamos a celebrar. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, que van a pasar a una entrega donde ellos van a hacer su vida. Y aquí es una entrega donde el Padre se va a manifestar a través de Jesucristo para que el reino de Dios sea expresado a través de Cristo. Y dice en Mateo 22, en el verso 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo:
Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Nos habla, en primer lugar, por medio de estas parábolas, donde se está refiriendo a los que están gobernando a la nación, a los sacerdotes, a los que seguían a los sacerdotes y enseñaban al pueblo. Si lo ponemos el día de hoy, serían los pastores y todos los que estamos involucrados en enseñar las verdades de Dios. Y es una palabra muy directa para todos ellos. Y les dice que llegó el momento en el cual quiere celebrar el cierre de un tiempo, de un pacto que había establecido con su pueblo. Y invita a todas las gentes para que vayan a las bodas, pero mandó a sus primeros siervos, Dios, para que invitaran a toda la gente, pero a los primeros siervos se está refiriendo a los profetas, y a muchos de ellos los mataron, los golpearon, los maltrataron, los denigraron y no los aceptaron. Y luego habla de que otra vez volvió a mandar, y aquí se está refiriendo cuando manda a los apóstoles por medio de Jesucristo para hacer otra vez la invitación a todo su pueblo para que vengan a las bodas. Y dice que no fueron porque para ellos lo más importante ya no era el reino de Dios, porque para ellos lo más importante no era una relación con Dios y una vida con Dios. Dice más adelante, mas ellos, sin hacer caso, se fueron a sus labranzas, y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. En el Evangelio de Lucas también menciona la misma conducta. Lo que está estableciendo es que para ellos ahora, que tenían el poder y el control, lo más importante era su vida, su proyección, sus metas, sus sueños, sus anhelos, y ya no Dios, y ya no el reino de Dios. Y no tuvieron tiempo para identificar que lo más importante eran las bodas del Cordero. Y no pudieron dejar lo que les daba satisfacción, sus propios negocios, sus propios proyectos, sus propias actividades, no las pudieron dejar y hacen a un lado la invitación que Dios les hace. Pone muy claro que Dios les está dando ese privilegio de que entren a esa promesa que Dios les había dado, donde iban a transformar completamente sus vidas. Pero esas palabras y esa invitación para mucha gente era una ofensa, y reaccionaron con violencia, agrediendo, ofendiendo e incluso matando a los que lo estaban invitando. Cuando lo que se te da o lo que se te ofrece te produce mucha crisis y mucho dolor y mucha lucha, tú quieres destruir al que te está haciendo esa invitación, porque ya el que te la hace, que no son ellos, ya no es parte de tu vida y ya no está en tu corazón. Y entran en esa lucha. Dice que cuando escucha el rey toda la respuesta que tiene su pueblo, su gente, sus líderes, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, como lo había profetizado Jesucristo, que vendrían y que destruirían a todo el pueblo, que quemarían el templo y que no quedaría piedra sobre piedra, y es lo que ocurrió. Viene la respuesta de Dios muy clara para con el pueblo de Israel al menospreciar y no valorar las cosas de Dios. Ahora empieza anteriormente el por qué suceden todas estas cosas, y el templo de Dios era donde
descendía la presencia de Dios, donde se manifestaba Dios, les hablaba Dios y los dirigía. Y le está diciendo que todo eso había sido quitado. Ya a partir del año 70 no se volvió a construir el templo de Dios y Dios dejó de ser el Dios para su pueblo y era traspasado el reino de Dios. Y empieza a platicar en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo la primera parábola, qué es lo que está pasando y a quién se está traspasando este reino. Y dice en el versículo 28, pero ¿qué os parece? Está haciendo Jesucristo una reflexión. No los está acusando, no los está señalando. Le está diciendo, ¿has considerado esto? ¿Has visto esto en algo de tu vida o en tu persona? ¿Qué te parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Está comparando a 2 tipos de personalidad. Uno que era rebelde, que no estaba de acuerdo, que estaba viviendo fuera de la voluntad de su padre, y se le hace la invitación. Se le invita para que venga y empiece a actuar conforme a la voluntad del Padre, que regrese a lo que el Padre quiere hacer para su vida. Y este hijo les dice, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y tiene una postura. Pero después dice que se arrepiente, que es el bautismo al cual estaba invitando Juan el Bautista para que regresaran a Dios. Un bautismo de arrepentimiento, de reconocer su condición, su naturaleza, su pecado. Y que aceptaron a la invitación de Dios y cambiaron su corazón para hacer la voluntad del Padre. Y dice, pero el otro hijo le dijo, sí estoy de acuerdo, sí voy a ir, pero nunca fue. Y lo está comparando con la iglesia de ese tiempo, con el gobierno de ese tiempo, donde la gente por estar de acuerdo y por considerar que tiene a Dios y que conoce de Dios y que sabe de la palabra de Dios, quiere decir que hace la voluntad de Dios. Y no es así. Muchas veces está hablando de la condición del corazón de cada uno de nosotros, donde hay mucho orgullo y mucha altivez. Y no podemos reconocer la condición de nuestro corazón y no nos humillamos ante lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sino que hay como una barrera. Y estamos de acuerdo y asentimos con nuestra mente en las cosas que dice la palabra, pero no lo vivimos, no lo hacemos parte de nosotros, no lo creemos como una verdad. Y eso es cuando nosotros oímos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros sabemos de las verdades de Dios, pero que no estamos dispuestos a hacerlos una realidad. La gente cuando nos ve pareceríamos que somos cristianos, porque nos congregamos, porque trabajamos, porque hacemos algo, alguna actividad o porque hablamos un lenguaje religioso, pero ellos lo hacían. Y lo que está haciendo la diferencia Jesucristo es porque el centro de tu vida, porque el centro de tu corazón no es Jesucristo. Porque lo que te mueve para hacer las cosas eres tú, tu propio sentir,
tu propia manera de ver la vida, tu propia manera de percibir las cosas y no puedes reconocer lo que está mal en tu corazón y no hay ese arrepentimiento. Esa incapacidad para poder cumplir con la voluntad de Dios se las está mostrando, que había una incapacidad en ellos para poder hacer la voluntad del Padre. Y también no pueden ver cómo Dios está levantando a su Hijo para establecer su gobierno, para que puedan cumplir con las demandas de Dios. No lo pudieron ver y por lo tanto no lo pudieron aceptar. Hacer la voluntad de Dios no es algo que esté en nosotros, es lo que está diciendo Jesús. Se comienza cuando tú y yo podemos reconocer que necesitamos un cambio porque no está bien nuestro corazón, porque no está bien nuestra persona, porque hay algo de orgullo, de altivez en nuestro corazón y que lo podemos ver y cuando lo vemos, lo hacemos, lo hablamos, nos exponemos públicamente, lo externamos y nos humillamos para tener un cambio en nuestra vida. El pueblo, los que estaban como fariseos, los que estaban como sacerdotes, les interesaba más la apariencia, les interesaba que la gente pensara que ellos estaban perfectos, que ellos hacían las cosas de la mejor manera y que estaban viviendo, creyendo que estaban haciendo la voluntad del Padre cuando realmente estaban haciendo su propia voluntad. Pone las condiciones de dos corazones. La disposición comienza para hacer la voluntad de Dios por medio del arrepentimiento, por esa capacidad que Dios nos da cuando el Espíritu de Dios pone convicción en nuestro corazón y nos podemos ver en el espejo de Dios a través de la palabra la condición verdadera de cada uno de nosotros. Y ahí comienza el cambio y comienza la transformación. Le está poniendo este ejemplo Jesucristo a través de esa parábola para que reconsidere el pueblo el cómo estaba. Por eso les dice, ¿qué les parece? ¿Cómo consideran ustedes esto? ¿Quién consideran que está haciendo la voluntad? Hace una segunda parábola después de esto. Se empiezan a dar cuenta a ellos que Jesucristo estaba hablando del gobierno que había tomado sobre todos los sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Y es lo mismo que el día de hoy, Dios nos está hablando del lugar que toman los pastores ante el pueblo. Y cuando el pastor se desubica, cuando los maestros se desubican, cuando los que enseñamos la palabra de Dios nos desubicamos por completo del lugar que Dios nos dio y empezamos a vernos como nosotros los reyes, como nosotros los gobernantes, como nosotros los únicos poseedores de la palabra y de la verdad. Pero lo único que sale de nuestra boca son juicios, son señalamientos, son ataques a cualquier persona. No importa en qué posición te encuentres, si de pastor, de maestro o de una persona que escucha el Evangelio. Es una condición del corazón, no es una posición, porque todos hemos conocido de la palabra. Y empieza a poner este ejemplo Jesucristo para que se ubiquen un poquito más. Dice en el verso 33 del capítulo 21, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El Señor, Dios, es el dueño de la viña, es el dueño de todo el pueblo, es lo que está estableciendo, que Él fue el que la hizo, Él fue el que estableció su reino, su gobierno, pero ahora lo está poniendo como una viña, y que Él fue el que la fue preparando y la hizo crecer, y que se le encarga a unos labradores. El labrador no es el dueño, el labrador es aquel que va a tener cuidado para que la viña siga creciendo,
para que no sea infectada y para que se siga desarrollando. Dice que hizo eso el señor y dueño de la viña, que se las arrendó, se las dio para que ellos la tomaran, para que la cuidaran y que también vivieran de la viña, pero que no era su viña. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Está poniendo Jesucristo lo que está haciendo el pueblo de Israel con Dios y cómo Dios está hablando antes de que las cosas ocurran, antes de que sea crucificado Jesucristo. Le está diciendo todo lo que está haciendo el pueblo de Israel en su corazón, que ellos se consideraron dueños y hacedores de la viña. Y cuando era el tiempo de que la viña diera su fruto, mandó Dios a recoger ese fruto porque le pertenecía a Dios. Pero no estuvieron dispuestos a entregarle los frutos a Dios. Y por lo tanto, como no tuvieron esa disposición en su corazón, resolvieron la problemática matando a los que enviaba y matando al final a su hijo. Era una enseñanza muy fuerte para ellos, pero aunque le escucharon, no lo aceptaron. Cuando el corazón se endurece, ya la palabra la escuchas, pero no tiene revelación, ya no tiene eco en el corazón, ya no produce vida dentro de nosotros. Cuando esto pasa, solamente sale de nosotros, como en el caso de ellos, juicio, señalamiento, el decir todo lo horrible, todo lo malo, todo lo feo de lo que se está haciendo en la obra. Y es lo que hacía el pueblo de Israel. Regresa después a la parábola, regresando a la parábola de las bodas. Dice que para las bodas se abrieron las puertas ahora, para algo tan especial, para que participaran todos de esto que Dios había preparado para con su pueblo. Las primeras personas invitadas no quisieron entrar a esas bodas, no quisieron tomar parte de la posición, del lugar que Dios les había otorgado, y perdieron su dignidad. Perder la dignidad es perder la posición y la honra que Dios nos dio, para lo cual nos entregó toda su obra en nuestro corazón. Y que la gente no tomó lo que era de Dios, no aceptó, y la postura que tenía de parte de Dios la perdió, la desechó, y ya no eran dignos de estar en la posición que Dios les estaba dando. Y al perder esa posición delante de Dios, igual que los ángeles, cuando deciden separarse de Dios, dice la Biblia que perdieron su dignidad, perdieron esta postura que Dios le está dando. Dice en el capítulo 22, en el verso 8, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y tomad a las bodas a cuanto halléis. Ahora Dios ya no está enfocado en su pueblo. Dice, ahora se ha cambiado el reino. Invita a estas bodas
a toda la gente que te encuentres en el camino. Ya no es para un pueblo elegido, ahora es para todo el mundo, donde es invitado todo el mundo para que venga a las bodas del Cordero, para celebrar lo que Dios está haciendo por medio de Jesucristo y recibir la justicia de Dios en nuestra vida, para el perdón de nuestros pecados y para vivir lo que se nos está ofreciendo, una salvación tan grande. Se nos dio, se nos está otorgando, pero yo decido si lo acepto, yo decido si la hago mía, yo decido si esto lo creo y si lo creo, si estoy dispuesto para vivirlo. Y le está diciendo ahora, puedes invitar a toda la gente que se acerque. Invita a las bodas a todo tipo de personas. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ya a la invitación va la gente mala y la gente buena. Todos están invitados. No nada más invitó Dios a las personas que eran buenas, sino que invitó a gente como tú, a gente como yo, a muchos malitos. Y fuimos invitados a las bodas. Y pues nos invitan a las bodas y queremos ir a las bodas. Y estaban en esa invitación todos, no importando la condición del corazón de las personas, no importando cuál haya sido su pasado de esas personas, ni cómo hayan vivido la vida, ni cómo haya sido su vida. A todos se les estaba invitando para compartir las bodas con su hijo. Y entró el rey para ver a los convidados, ahora sí ya adentro, en las fiestas de las bodas, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Viene el rey y empieza a tener contacto con todos los convidados, y algo que empieza a tener cuidado el rey es de qué estaba vestida la gente, si estaba vestida para esas bodas. Cuando vamos a una boda, pues honramos al que nos invite a esa boda e invertimos cierta economía si no tenemos la ropa adecuada y nos compramos una ropa adecuada para ir a las bodas. No vamos como cuando estamos trabajando en el negocio o las cosas con la camisa y con el pantalón y los zapatos todos sucios. Nos arreglamos lo mejor que podemos. Yo, y lo he visto, muchas veces hay gente que no sabe eso, que no sabe valorar el lugar que se le está dando, el privilegio que se le está dando, donde es necesario un arreglo. Y aquí era un vestido de blanco, porque era lo que se acostumbraba, vestirse para la ocasión. Yo me pregunto, la gente que no se arregla para una boda, cuando sea la boda de su hijo o de su hija, ¿irá así a esa boda? Yo te aseguro que no. Yo te aseguro que va a ir lo mejor vestido, va a alquilar si no tiene para ir. Y no es cuestión de que no tenga dinero, es cuestión de que no quiso honrar a las personas que lo estaban invitando. Y aquí está hablando que cada uno de nosotros somos responsables de cómo nos vamos a vestir, de cómo nos vamos a reflejar lo que Cristo y de la invitación que se nos está haciendo para que haya cambios en nuestra vida. Que nosotros podemos ir a nuestra casa y arreglar, sacar lo mejor que tenemos para vestirnos de acuerdo a lo que el Rey nos está invitando a una gran fiesta. Que el cambio que hay para nuestra vida, tú eres responsable. Que a todos se nos ha dado una invitación para recibir una salvación tan grande. Que a todos se nos ha compartido la justicia de Dios. Pero que yo decido si me visto con eso, si me visto con lo que Dios me ha dado, para ir arreglado, transformado,
que Dios no está viendo mi pasado, que Dios no está viendo mi maldad, que Dios tampoco está viendo mi bondad, ni está viendo las cosas buenas, que Dios está viendo su obra en mi corazón, en la invitación que me está haciendo y lo que me está permitiendo a que yo me acerque. Entonces es algo que le corresponde a cada uno de nosotros, el cómo vayamos vestidos. Y dice que se detiene el rey en ese evento y le hace una pregunta. No le dice hijo, no le dice siervo, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él se quedó mudo. ¿Qué es lo que está diciendo? No tenía respuesta. Quiere decir que se le dio la oportunidad, que tuvo el privilegio de ser invitado, que pudo haberse vestido de lo que Dios les había otorgado, una vestidura blanca, lavada con la sangre de Cristo, para estar limpios y entrar en la presencia de Dios y estar celebrando un nuevo pacto, una transferencia que se estaba haciendo, quitándole el gobierno y el reino al pueblo de Israel para pasárselo a la iglesia, que no tenía que ver la condición de la cual nosotros veníamos, porque Cristo estaba haciendo la obra en nosotros, y que si nosotros nos vestimos de esa vida que se nos estaba dando, pues íbamos a ir a las bodas, y eso lo iba a ver el rey. Y le pregunta, pues, ¿qué es lo que te ocurrió? ¿Qué te diste esa oportunidad de entrar sin estar vestido de acuerdo a la invitación, al otorgamiento que se te ha dado para ser parte de estos? Una ocasión tan especial. Vienes vestido de pecado, vienes vestido de tus costumbres, vienes vestido de las mismas cosas con las que vives cada día, y no decidiste cambiar todo lo que te viste, todo lo que te envuelve y todo lo que refleja tu persona. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nos da mucha revelación Dios en esto. Entonces dice que el rey tomó una postura: átenle pies y manos. Que una vez que llegas a ese momento y que estás en las bodas del Cordero, ya no hay posibilidad para que hagas cambios en tu vida. Eres atado de pies y de manos. Ya no hay alternativa. Ya no puedes tú hacer algo para hacer un cambio, para tener una transformación. Ya se llegó el límite en donde se te dio esa oportunidad, pero no la tomaste. Y después de que nos dice que ya no tenemos esa posibilidad, que ya no tenemos esa oportunidad, dice: echarle a las tinieblas de afuera. Ahora colóquenlo en un lugar donde no hay luz, donde las cosas no se ven, donde no se distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Ya no se distingue, sino lo que le envuelve son puras tinieblas, donde no está Dios. Porque donde está Dios podemos todavía distinguir lo que no es correcto, lo que no viene de Él, para rechazarlo de nuestro corazón y de nuestra vida. Y está diciendo: ahí es el lugar, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está diciendo ahí, porque ya se darán cuenta, no que estén incapacitados para verse. Dice, se van a dar cuenta de que tuvieron la oportunidad, pero que se acabó esa oportunidad para siempre. Y por lo tanto la única respuesta que tendrá su alma es de dolor, no que estén saliendo lágrimas en ese lugar, sino la expresión que tenemos nosotros cuando el dolor es tan grande, cuando se nos rompe el alma, cuando pasamos por una dificultad tan fuerte, lloramos. Incluso los dientes empiezan a temblar por el temor de todas las cosas que vienen. Dice, entonces comienza el dolor
y la incapacidad para volver atrás. Ya no hay marcha atrás en ese lugar. Y luego dice, porque muchos son, empieza a distinguir a ese tipo de persona. Dice, muchos son los llamados. A muchos se les invitó, a muchos se les habló, a muchos se les dijo, pero no todos estuvieron dispuestos a vestirse de las vestiduras que el Cordero nos ofrecía, de la vida del Cordero, de la obra del Cordero en nosotros. Muchos son los que se les hace esto, pero su corazón estaba cerrado. Fue más importante sus procesos de pensamiento, fue más importante sus actividades que humillar el corazón y venir a Dios. El que seamos escogidos no lo define porque tengamos buenas obras o porque hagamos las cosas correctamente. Somos escogidos porque obedecemos a la voluntad del Padre. En eso somos escogidos, como lo dice más adelante la palabra de Dios. Y dice en el verso 41, le dijeron, a los malos destruirá, en el capítulo 21, 41, para que entendamos el concepto de las parábolas. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Entonces está cambiándose para que el fruto que Dios va a hacer a través de la iglesia le corresponda a Dios y nadie le quite la gloria a Dios, sino que siempre todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y entre menos nos veamos nosotros, Dios será más glorificado y será exaltado. Donde se vea más la palabra, la bendición y el fruto de Dios, la transformación que Dios hace en el corazón de cada uno del pueblo de Dios. Y Jesús les dijo en el verso 42, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Está diciendo ahora la estructura central donde Dios va a edificar el traspaso que viene de su reino es sobre Jesucristo, sobre mí, estaba diciendo Jesús. La piedra que no valoraron, que no tomaron como valor, como fundamento, ahora viene a ser la piedra que va a sostener a toda la iglesia. Y en el verso 43 les dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios es quitado y se pone sobre la roca que es Cristo y se le da para que la gente produzca en su corazón los frutos de Dios. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros estamos dispuestos a ser transformados, distinguimos nuestra vida como personas espirituales, no por nuestra actividad en la obra, no por nuestra elocuencia en la enseñanza, no en nuestra capacidad para darle a la gente, sino en el fruto que produce Dios en nosotros, su Espíritu. El cómo sabemos si una persona es espiritual, por sus frutos nos conocemos. Si en tu corazón lo que se habla de tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando hablas con una persona, lo que hablas trae paz, trae edificación, trae firmeza en la fe, lo ayudas a que se integre más a su congregación, a su grupo en el cual confía, en el cual quiere saber más, porque todos pasamos por luchas, todos pasamos por crisis, todos pasamos por lugares donde nos caemos, pero nos necesitamos unos de otros para fortalecernos. Si tienes el fruto del Espíritu, vas a poner en la persona la fe que necesita,
la paz que necesita, el amor que viene de parte de Dios para que no se sienta que está sola, que está Dios con él, con ella, y empiezas a ver no lo malo, sino lo bueno, porque hay benignidad en tu corazón. Y sabes esperar cómo Dios va a hacer el cambio, la transformación en el corazón de la persona. Hay paciencia en ti. Y vemos cómo este fruto, que es Dios mismo, lo pone en el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por lo que tenemos que estar atentos. Se nos está traspasando y se nos ha traspasado un reino a partir de Jesucristo. Este reino lo tenía el pueblo de Israel, ya no lo tiene. Dios estaba con ellos, ya no lo está. Ahora Dios está diciendo, ha sido traspasado a donde el fundamento va a ser Jesucristo, como la roca que desecharon, y la roca ahora de cada uno de nosotros es Cristo, y por eso sabemos que somos cristianos, porque para la toma de decisiones partimos de nuestro fundamento, que es Jesucristo y las palabras que Él dijo, y empezamos a permitirle que su palabra nos cambie, y nos empezamos a vestir de su palabra, de su verdad, y esto va produciendo en nosotros un cambio en nuestro corazón, y este cambio va siendo una transformación para que seamos personas espirituales de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, por el fruto que estamos dando en nuestra casa, con nuestra familia, con la gente que se acerca para con nosotros. Y Jesús empezó a enseñarles a ellos haciendo esta consideración. ¿Te parece que esto está ocurriendo en tu corazón? ¿Te parece que algo semejante puede ocurrir en tu vida? Quedándosenos una oportunidad tan grande y un privilegio tan grande, no lo hemos valorado como lo que se nos ha dado, y que nos perdimos en el camino, donde el que nos está dando todas las cosas es Dios, y el fundamento más grande es Cristo, y nos enfocamos más en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en nuestros proyectos, que en nuestra vida con Dios, donde el sustento y el fundamento ya no es Jesucristo, sino mis proyectos. Y lo que hablo ya no es palabra de Dios, ni bendición de Dios, sino mi propia proyección y mis propios logros. Dice, reconsidera esto, porque ellos dijeron que sí, pero no lo hicieron. Y otros que estaban bien locos dijeron que no, pero fueron y lo hicieron. ¿Y tú qué le dices al Señor? Es una invitación a la iglesia la que está haciendo Jesucristo para reconsiderar la vida que estamos llevando y las decisiones que estamos tomando, para vernos a través de este espejo de que Dios nos llamó a muchos, pero que son muy pocos los escogidos, los que vienen vestidos para las bodas del Cordero, de acuerdo a la vestidura que Cristo nos ha dado para que sea transformado nuestro corazón. Podemos tener el anhelo, pero no la disposición, ni tampoco estar dispuestos a pagar el precio. El precio para poder vivir así es negarte a ti mismo, aceptar la crucifixión en Cristo y seguir adelante en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por una parte, un pueblo que lo tenía todo porque tenía a Dios. Y ahora, por otra parte, somos un pueblo que lo tenemos a todo y estamos bajo ese tiempo de la gracia, ese tiempo de Dios. No menospreciemos la enseñanza de Jesús que le está dando a su pueblo cuando iba a venir el cambio completo. Estamos en tiempos muy cercanos. Estamos en tiempos donde Jesús nos está invitando a que reconsideremos el cómo estamos viviendo la fe cristiana, para que nuestra fe sea para nuestra propia transformación
y no para nuestros propios privilegios y beneficios, y Dios sea el que nos conceda todas las cosas para enriquecernos de cosas, sino para que sea enriquecido nuestro corazón y sea transformado nuestro corazón, para que en el momento en el que venga otra vez Jesucristo, estemos abiertos y preparados para recibirlo y estemos vestidos para la boda. ¿Cuántos les gustaría estar bien vestidos, bien guapérrimos, con vestiduras blancas para entrar a las bodas del Cordero? A mí sí me gustaría, la verdad, y decir, lo hizo el Señor, me vistió el Señor. Quise ver la condición que no era digno, y ahora, por la obra de la cruz que he decidido vivir, me he vestido. Esa es mi decisión. He decidido creerle a Dios en todo. He decidido creer en Jesucristo como mi Dios y como mi Señor. He decidido vivir por su palabra y su Espíritu va a hacer la obra en mí. Y es lo que vamos a orar. Padre, gracias por este día que nos das la oportunidad de vernos en el espejo de tu pueblo de Israel. De ver, Señor, lo que tú hiciste en tu pueblo y cómo se cumplió cada una de las palabras que declaraste para con tu pueblo en el año 70. Cómo se les fue quitado el lugar donde tú gobernabas. Y ahora por medio de Jesucristo estás manifestándote, te estás expresando y estás poniendo a todo el mundo para que voltees su corazón hacia ti. Y Padre mío, muchas veces he caído en los mismos errores y en la misma condición que cayó el pueblo de Israel. He considerado mi corazón como merecedor, que no lo es, de tu palabra y de tus bendiciones. Y todo me fue dado por gracia, no por merecimiento. Todo me fue otorgado por amor y no porque yo hiciera algo. Y el día de hoy, que me puedo ver en este espejo, te pido, Señor, que me perdones. Que me des el valor y la dignidad para poder reconocer la condición verdadera de mi corazón y venir delante de ti y ser transparente, la misma persona donde quiera que vaya, que mis pensamientos vayan de acuerdo a mis acciones, que mis sentimientos expresen tu verdad, tu palabra, que sean de acorde a lo que tú quieres sembrar y has sembrado en mi corazón, que se ha quitado de mí toda apariencia, todo reflejo engañoso y que sea uno contigo y con tu Espíritu. Dame, Señor, ese privilegio para que pueda vivir conforme a tu voluntad. Padre, que pueda, Señor, dar el fruto que tú has puesto en mí y que pueda estar, díselo a Dios, vestido de ropas blancas, resplandecientes para el gran día. Porque el cambio no viene por el día que se acerca, sino por una transformación que ocurre a lo largo de la vida, por un cambio que tú vas haciendo a través de nuestro corazón, cuando nosotros te decimos a ti que sí y nos decimos a nosotros, a nuestro yo, que no. Cuando te permitimos que tu palabra sea expresada en cada acción, en cada mover, y que ahora ya no queda como un pensamiento, sino como un reflejo de que tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza y nuestra grandeza. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que en cada momento de nuestra vida nos das la oportunidad de volvernos a ti. Y hoy es un día de gracia, un día de oportunidad para volver el corazón a ti. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.